Centro Bartolomé de las Casas Huasimanta Pacha, runamasinchis kunawan kuska. Uyarinakusunchis nisqa programaykichis qallarimunqa. CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico. Muy buenas tardes, amigas y amigos del sur del Perú, también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Saludos especiales para los hermanos y hermanas de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país. Bienvenidos a vuestro programa radial Uyarinakusunchis. Muy buenas tardes, Marco. Allillanchu kuna panaykuna, kurajkuna, waynakuna, sipaskuna, imaynalla kakushankichis. Ña kallarimichayku, ankay programaykichis, uyarinakusunchis. Lluqsirimuchayku, ankay Centro Bartolomé de las Casas Manta, chaymanta, ankay Radio Inti Raymimanta. Kunan rimarishaqku, ankay imayna kashan, ankay cambio climático nisqata, imayna kashan. Ankay tijrakuy imayna yapan tijrapushan chaymanta kunan rimarishunchis ankay programikichispi uyarinakusunchis. Bien, antes de empezar con el desarrollo del tema principal del programa, vamos a dar cuenta de los principales hechos que fueron noticia esta semana, tanto a nivel nacional como a nivel regional. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 14 votos a favor de bancadas como Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Podemos, Renovación Popular y Somos Perú, el dictamen que restituye la inmunidad parlamentaria a partir del año 2026. La medida aún debe ser debatida en el Pleno, sin embargo, esta es una primera intención. Según los críticos, esta decisión representaría un retroceso en la lucha contra la impunidad y podría blindar a futuros congresistas frente a investigaciones judiciales. Solo 3 parlamentarios votaron en contra. Denuncian a Dina Boluarte por reinfo hereditario. La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por el nuevo reglamento del Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, que introduce el reinfo hereditario. Según la congresista Luque, esta medida perpetúa la minería informal al permitir que los herederos de los mineros en proceso de formalización continúen con el trámite sin mayor control. La denuncia presentada tras un reciente accidente minero en Patás señala que la norma agrava los impactos ambientales y de seguridad. Será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aunque hay dudas sobre su avance dada la falta de imparcialidad mostrada en casos anteriores. Conflicto entre la comunidad campesina de Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas se intensifica. En Apurímac, el conflicto entre la comunidad de Fuerabamba y la minera MMG Las Bambas, Apurímac, se ha intensificado desde hace más de 20 días. Comuneros mantienen bloqueos en protesta por la ocupación de 40 hectáreas que reclaman como territorio ancestral. La tensión escaló con el incendio de un camión proveedor de la mina, este hecho suscitado el 19 de mayo, y una intervención policial que dejó más de 50 heridos. Este hecho también se suscitó el día 20 de mayo, según las denuncias, por el uso excesivo de la fuerza. El Estado ha respondido enviando 100 policías adicionales, mientras una delegación comunal llegó a Lima para exigir intervención gubernamental y denunciar invasión de tierras. Este caso refleja los persistentes conflictos entre comunidades y empresas mineras en el sur del país y subraya la urgente necesidad de diálogo efectivo y respeto a los derechos territoriales. Bien, y luego del breve recuento de los principales hechos que fueron noticia esta semana, damos paso al tema de hoy. El cambio climático está transformando el agua en nuestro planeta de muchas maneras. Cambian los patrones de lluvia, se derriten los glaciares, sube el nivel del mar y ocurren más sequías e inundaciones. En el fondo, gran parte de los efectos del cambio climático tienen que ver con el agua. Por eso, en el programa de hoy, contaremos con el análisis del ingeniero Víctor Bustinza, jefe de la Oficina Desconcentrada del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
Y desde Chinchero hablaremos con Rocío Quispe Cuiro, lideresa de la comunidad campesina de Poncobamba, además de ser estudiante de Derecho. Ella nos contará cómo en su localidad ponen en práctica los saberes ancestrales para hacerle frente al cambio climático. Y en nuestra sección Nocanchis Guarmicuna les presentaremos un informe sobre la tan mencionada interculturalidad cuando se trata de mujeres indígenas y campesinas. Y en la sección Economía, Pablo Villa comparte con nosotros un análisis de la pobreza basado en el acceso a los servicios básicos. Esto y más en el programa de hoy. El agua es el bien natural que sufre mayores impactos a consecuencia del cambio climático. ¿Y cómo impacta en las comunidades altoandinas? Escuchemos la primera parte de la entrevista al ingeniero Víctor Bustinza, jefe de la Oficina Desconcentrada del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Adelante, escuchemos. Podemos hablar de los efectos impactos del cambio climático en nuestra región. Como ustedes tienen conocimiento, hace poco hemos terminado de actualizar nuestra política pública regional de cambio climático. Y bueno, ahí aparece con claridad sobre los efectos e impactos del cambio climático en los medios de vida, en los sistemas productivos, en la generación de energía en nuestra región Cusco, ¿no? Entonces, lo más evidente para nosotros como INAIGEN, como Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, indudablemente lo más visible es el retroceso glaciar, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la cordillera Vilcanota, del año 1962 al año 2024 está retrocedido en 58% menos de área glaciar, ¿no? En el caso de la cordillera Urubamba es mucho más crítico la situación. El nevado representativo de esta cordillera glaciar es el Chicón. Esta cordillera glaciar ha retrocedido 79% menos de área glaciar en ese mismo periodo del año 1962 al año 2024. Y el caso de la cordillera Vilcabamba, pues 69% menos de área glaciar. Ahora, más allá del retroceso del área glaciar, es importante tomar en cuenta que son pérdida de reservas de agua dulce que son necesarias para el desarrollo de la región y para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de desarrollo con agua. Y cada vez la disponibilidad y la oferta hídrica, al menos en épocas de estiaje, va a ser bastante crítico en los próximos años. Las comunidades campesinas hacen uso de sus conocimientos ancestrales para adaptarse a los efectos del cambio climático, tal como nos explica el ingeniero Jorge Bustinza a continuación. Escuchemos. Las comunidades altoandinas, principalmente, han optado por una adaptación autónoma, podríamos decir no planificada, y que de alguna manera viene desde el conocimiento ancestral, ¿no? Y desde la vivencia misma en el territorio. Entonces, hay comunidades que sí, o sea, saben y son conscientes, por ejemplo, de que la cobertura vegetal es importante para la regulación hídrica, saben que es importante los bofedales, que son ecosistemas que guardan el agua, digamos, en época de precipitaciones, en época de avenidas, y las va soltando, en palabras simples, ¿no? En épocas de estiaje, ¿no? Entonces, estas prácticas, sinceramente, que vienen de mucho tiempo atrás, han servido, ¿no? Y servirán todavía para que las comunidades, en este caso altoandinas, puedan adaptarse mejor al cambio climático, ¿no? La cobertura vegetal es importante para la infiltración del agua, la recarga de los acuíferos. Los bofedales son importantes para los sistemas productivos, la producción alpaquera y para la regulación hídrica de las cuencas altas. Y por eso que es importante tomar en cuenta ese conocimiento de la gente respecto a cómo recuperar y conservar sus bofedales, cómo recuperar y conservar sus pastizales, ¿no? Ahora, si bien es cierto que son experiencias puntuales, son experiencias limitadas, yo diría, en el número, pero que sí son valiosas para que puedan ser replicadas y en este caso poder escalar, digamos, esas prácticas en territorios mayores, ¿no? Entonces lo decimos nosotros claramente en nuestra estrategia regional de cambio climático de la región Cusco, que ha sido últimamente aprobada en el Consejo Regional, de cuáles serían las medidas para la adaptación al cambio climático en agua, en agricultura, en ecosistemas, ¿no? Entonces yo creo que ahí
esta política pública regional toma, ¿no?, como base la experiencia misma, el conocimiento en este caso local de las comunidades sobre la adaptación al cambio climático, principalmente, por ejemplo, en el tema de agua y también en el tema de agricultura y ecosistemas de montaña, ¿no? Claro, indudablemente que el rol es importante de la gente en la conservación, por ejemplo, del agua. Si bien es cierto que nosotros somos usuarios y somos parte de la demanda, de la gestión de la demanda del agua, pero creo que es importante tomar en cuenta las prácticas que deberíamos concebir como población citadina, ¿no? Entonces, ahí hay muchas prácticas que desde el hogar pueden partir y que, claro, quizás la experiencia en un hogar no cuente, pero la sumatoria de experiencias en la ciudad indudablemente cuenta, ¿no? Entonces, el uso racional del agua, por ejemplo, en el uso doméstico es clave, ¿no? Para que podamos hacer de que esa agua que cuesta un montón, digamos, en términos simples, poder acceder a ese servicio y es el cuidado en todas las formas, ¿no? Desde el uso mismo en la preparación de los alimentos, en el lavado de la vajilla, en el uso y aseo personal, por ejemplo. O sea, son detalles que cuentan, ¿no? La sumatoria es la que cuenta, ¿no? Indudablemente que en un hogar puede haber mucho esfuerzo, pero uno solo no cuenta, pero la sumatoria, indudablemente, de experiencias y prácticas, en este caso citadinas en el hogar mismo, cuenta, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos que ser conscientes y saber, por lo menos, miren, o sea, falta mucho de educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños que vienen de las escuelas y de los colegios secundarios, de dónde viene el agua, ¿no? Yo tuve una experiencia hace algunos años compartiendo algunos documentos sobre rutas ecosistémicas asociadas al agua y preguntaba a los estudiantes de cuarto, quinto de secundaria, ¿de dónde piensan que venía el agua? Y les hacía una pregunta simple, ¿no? A ver, ¿quiénes habían utilizado en la mañana, esa mañana, a ver, agua, ¿en qué? En el desayuno, en el baño, en el uso del aseo, por ejemplo, personal. Ya, muy bien, todos habían utilizado el agua esa mañana, pero cuando les pregunté de dónde viene el agua, pues realmente era increíble, no pudieron responder de dónde venía el agua. Entonces, generar conciencia realmente en la niñez y en la juventud es clave. ¿Cómo yo voy a realmente valorar el servicio de agua potable, por ejemplo, si no sé de dónde viene, cómo viene y cuál es la fuente principal, ¿no? O sea, hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que el tema del CTA, por ejemplo, de Ciencia, Tecnología y Ambiente, es muy limitado realmente. Y hacer que los jóvenes pues vean de dónde viene el agua, ¿no? Y no solo teóricamente, llevarlos a caminar al campo y decir, mira, de acá viene el agua que tomamos en el Cusco, ¿no? ¿Cuántos sabían si realmente, por ejemplo, una buena parte de la población de la ciudad del Cusco tomamos agua de Piuray? Nadie, ¿no? ¿Cuántos muchachos sabían de que teníamos el sistema de Vilcanota, de dónde venía el sistema de Vilcanota y cuál era el sistema de producción del agua potable en este sistema, ¿no? No, nada, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que trabajar. Chaypi rimarishan Hueracocha ingeniero Víctor Bustinza. Pay rimarishan imayna ankay unuta qhawana, chaymanta imayna allimi kashanku ankay bufedalkuna. Chaymantapish runakuna qhawananku llapa unuta, pero ichakus anchaypis qhala runakunata qhawananku. Sichus huqlla qhawakun imanan allintachu kan, chaymantarayku. Y maymantapish anchaypis astan ankay Ciencia, Tecnología y Ambiente yapananku escuelakunapi wawakuna yachanankupaq maymanta unu hamun sapakuti rikushanku imayna wawakuna mana yachankuchu maymanta hamun unu sichus mana yachanku imaymanata qhawankaku unuta. Ajina rimashan Hueracocha ingeniero Víctor Bustinza. Bien, y en la entrevista también el ingeniero Bustinza hace mención sobre el rol del Estado frente a los problemas o a los efectos negativos que está trayendo consigo el cambio climático. Escuchemos esta última parte de la entrevista. No la hay, porque ya solo yo me pongo a revisar, por ejemplo, si ustedes se ponen a revisar el proyecto educativo regional o los proyectos educativos locales, son términos muy generales, ¿no? Respecto, por ejemplo, a los recursos naturales, ¿no? Agua, suelo, cobertura vegetal, ¿no? Entonces, hay mucho todavía que trabajar, mucho que hacer, mucho que generar conciencia, digamos, en los jóvenes, pero sobre la base ya, en este caso, de políticas públicas, ¿no? Y en este caso, todos los lineamientos que se dan, en este caso, en el proyecto educativo regional y en los proyectos educativos locales, simplemente tenemos que
incorporar pues estas variables de concientización, de enseñanza, de saber, y lo otro, y lo más evidente es que, y lo más prioritario diría, es que vayamos a caminar con los jóvenes a ver por la montaña de dónde viene el agua y realmente generen conciencia y digan, pues hoy, cuán difícil es llevar el agua, una gota de agua a la ciudad, ¿no? Y nosotros no la valoramos, ¿no? Entonces todavía hay mucho que hacer en ese trabajo. Chaypi Wiracocha Víctor Ustinse rimarishan imayna ankay políticas públicas nisqata yapanman. Chaypi kashan ankay umalliqkuna chaypi qhawananku ankay allinta yachachinankupaq imayna hamun unu llaqtanchisman imayna sasa apanapaq anchay unutpa sapanka kuti rikushayku imayna runakuna mana allintachu qhawanku unuta astawan wikchupushanku. Y desde Pongobamba vamos a escuchar una experiencia de cómo las comunidades campesinas, haciendo uso de sus saberes ancestrales, le hacen frente a los efectos del cambio climático. Vamos a escuchar a Rocío Quispe Cuiro, ella es lideresa de la comunidad campesina de Pongobamba, también lideresa en la cooperativa Huaypo Grande, y al mismo tiempo ella se encuentra ahora estudiando Derecho. Vamos a ver qué nos dice desde la experiencia de su localidad. Escuchemos. Las situaciones climatológicas pues, afectan bastante aquí en la zona. Aquí en la comunidad de Pongobamba lo enfrentamos en lo que son de escasez de agua, consumo de cosecha de agua. Eso lo hacemos mayormente para tener, para recaudar más agua. Nosotros hacemos plantaciones en el mes de noviembre, diciembre, más que todo al inicio de la lluvia. Eso esperamos todos los años. Eso hacemos plantaciones mediante la organización de la comunidad. En la comunidad convocan para hacer las plantaciones y llevamos al cerro como 4 o 5 kilómetros para poder plantar las plantas, lo que son plantas ornamentales, lo que son los queviñas, quechacomas. Con esos nosotros hacemos más bien ricos y de agua. Y en cuestión de conservar nuestras cochas, también trabajamos zanjas de infiltración a través de las comunidades campesinas, conjuntamente coordinando con el presidente de la comunidad. Hacemos zanjas de infiltración mediante faena. Para conservar nuestra agua también lo hacemos al lado de nuestros manantes, hacemos plantaciones, como son quechacomas, queviñas, igual. Con esto conservamos nuestra agua y lo que son aguas para regadío también nosotros hacemos una concientización a través de organizaciones comunales con cada comunero. Cuando tenemos reuniones siempre concientizamos que no es bueno desechar nuestra agua porque año en año se va secando y se va escaseando. Yo creo que no pasa por la intintera, eso es a nivel mundial. Y eso nosotros nos prevenimos, ¿no? Mediante la concientización a cada usuario. Chaypi pananchis Rocío Quispe Chincheromanta paymi estudiante de Derecho kashan rimarishan imayna qhawananchis unuta imayna chay llaqtankupi Chinchirupi astawan yapanku anchay qurakuna sach'akuna astawan unu yapananpaq chaymantapas chaypi qhawan quchakunata yapananpaq y chayta ruwarunku anchay q'ala comunerakunan qhawaspa chaymanta imaynata chayta yapakunman qhawanku unuta sapa llaqtakunapi anchay Chinchero llaqtakunapi ajinata rimaran pananchis. En esta última parte de la entrevista, la señora Rocío también nos cuenta y detalla un poco cómo es que se fueron transmitiendo estas prácticas desde sus ancestros, ¿no? Ella, en el caso de ella, nos habla un poco cómo ha aprendido estas prácticas de su abuelo. Escuchemos ahora. Esto se hace ya desde años, desde nuestros abuelos, tatarabuelos, porque ellos sin tener necesidad a que haya agua, ¿no? Ellos ya sabían de que sí o sí tenían que hacer esa acción de cosecha de agua. Por eso ellos ya hacían. Ahorita yo tengo mis 37 años, entonces yo veo ya que los cerros estaban ya plantados, entonces a eso aumentamos. Pero años anteriores serían, pues, hablando de más o menos 100 años. Tengo un tatarabuelo que ha fallecido con 98 años en el año del COVID, el año 2020. Él me contó de que años los cerros que había en esta cuenca eran pelados. Entonces vino
UNG de Pronamach. Mediante ellos aprendieron a hacer la fuente y cosecha de agua y a hacer las zanjas de infiltración, también plantar plantas nativas, todo ello. Esa es la experiencia que tengo. Y ustedes ahora están viendo qué efectos positivos ha tenido todas esas acciones que ustedes han desarrollado. Sí, hay bastantes cosas positivas porque años anteriores sí se secaba bastante el agua porque hay años que no llueve tal como es, no llueve, hay poca cantidad de lluvia, entonces teníamos poca cantidad de agua. Pero nosotros ya evitando que es la quemadura de pastos, todo eso, evitamos ya. Entonces, aparte de eso, con las plantas, con todo eso, tenemos bastante cantidad de agua porque sabemos que las plantas recaudan bastante humedad. Es por ello que no tanto estamos sufriendo, más que todo este año, de escasez de agua. Cada año a nivel de la microcuenca hacemos una faena. Lo que es la conservación de la laguna de Tigre al borde, cada comunidad hacemos nuestra pena de recoger las basuras. Aparte en esta comunidad de campesina, cada fin de mes siempre hacemos recojo de basura porque la municipalidad nos envía cada fin de mes el carro recolector. Entonces, por algo nosotros hacemos como una pena, ya tenemos un acuerdo comunal para hacer los recojos de residuos sólidos. En sí hacemos nosotros compostajes. Aquí en la finca más que todo nos hemos contagiado gracias a ustedes. Eso sí hemos aprendido. Hacer el compostaje. El compostaje es el guano de coral, también con los residuos sólidos que son las cáscaras de las frutas, de la papa, todo ello que se pueda pudrir, ¿no? Eso sí nosotros lo reciclamos. Nosotros lo conservamos ahí. Pero si es en lo que es plástico, nosotros lo botamos. Y en lo que son latas, alambres, o sea, todas esas cosas, también hay un carro que viene a comprar. También nosotros seleccionamos, porque también lo vendemos. Chaypipis compañeranchis Rocío Quisper rimarichan imayna ñawpaqmanta ruwaranku anchay sach'akuna chaypi churaranku ama p'aqla kannankupaq anchay urqukuna. Chaypi llank'aranku askha urqukunapi chaymantarayku kunan anchay urqukuna sach'ashapa kashanku. Chay sach'akunawan yapakun unu. Kunan wata chaymantarayku manan pisiyanchu unuta pisiyan icha mana astachu mana askatachu ichaqa kunan paykunawan unuwan kashanku chaymantapas anchay quchapi huqarinku chay llapan anchay basurakunata huqarinku chaymantapas chaywan ruwanku ankay compostaje nisqa imapaq anchay compostaje wanuchinanpaq anchay alpankunata llank'anankupaq. Así es, y bueno, estas prácticas que nos ha contado con detalle Rocío desde la comunidad de Pangobamba debieran ser replicadas también en otras comunidades, no solamente de Cusco, sino del país, tomando en cuenta sus especificidades en la geografía, ¿no? Pero bueno, siempre el protagonismo de la mujer es importante en el desarrollo y ahora vamos a ver también en el siguiente informe de René Torres, en nuestra sección Nocanchis Huarmicuna, ¿cómo es que la interculturalidad no se pone en práctica del Estado, principalmente en los servicios que se brindan en las comunidades campesinas e indígenas, donde son las mujeres las que lamentablemente tienen que verse expuestas frente a los defectos que tienen algunas políticas de Estado? Escuchemos. Nocanchis Huarmicuna. Hoy quiero que hablemos de una palabra que escuchamos seguido, pero que muchas veces no entendemos bien qué significa. Una palabra bonita, llena de promesas, pero también llena de vacíos. Esa palabra es interculturalidad. Hace unos meses, en Viena, una ciudad lejana en Europa, se realizó un evento con el nombre de Noches de la Interculturalidad. Casi 40 países participaron y el Perú se lució. ¿Saben qué presentamos? Nuestros trajes típicos, del Inca, de la Dama de Cao, del Señor de Zipán. Se bailó huayno cusqueño. El público aplaudió. Hubo fotos, sonrisas, orgullo nacional. Pero mientras eso pasaba allá, acá en comunidades del Braem,
y del Bajo Urubamba, el gobierno no es ni siquiera capaz de brindar servicios básicos de salud en idiomas nativos a muchas mujeres indígenas en una posta médica. Entonces me pregunto, ¿para quién es esa interculturalidad? Para entenderlo mejor, conversamos con Ada Santos Mora, activista feminista y defensora de derechos humanos en Quillabamba. Ella conoce bien las comunidades del interior de la convención. Las mujeres, principalmente, lamentablemente tienen hay bastantes brechas que todavía no se han logrado cerrar a pesar de las intenciones que puedan tener los gobiernos locales y sobre todo de la intervención de las regalías por la subvención del canon gasífero que perciben muchas entidades, ¿no? Sabemos que durante más de casi 20 años han percibido millones de soles en regalías, pero esto no está reflejándose en cuanto al cierre de brechas para nuestras comunidades indígenas. Actualmente las mujeres, entre los problemas que enfrentan, los desafíos que tienen actualmente, netamente hablando de las comunidades indígenas, es el acceso a la educación, el acceso a la salud, sobre todo. Muchas mujeres, lamentablemente, por cuestiones económicas, no logran terminar sus estudios, ya sea de nivel secundario o estudios superiores. Ada nos contó que muchas mujeres no terminan el colegio. Algunas logran estudiar en la ciudad, pero regresan porque no pueden sostenerse. A veces algunas logran acceder a becas para estudiar en la ciudad de Cusco o en otras regiones, pero por la falta de medios económicos y otras cosas, a veces tienden a retornar a sus comunidades. Y han encontrado en el trabajo de la artesanía una oportunidad para poder desarrollarse económicamente. Entonces, por otro lado, también tenemos a las maestras artesanas, ¿no? Que desde jóvenes y las mujeres ya adultas, ¿no? Se han venido organizando asociativamente en distintas asociaciones de artesanas de sus comunidades y vienen promoviendo lo que es el trabajo de la textilería, bisutería, trabajos en cerámica, ¿no? Y otras cosas. Lo que ellas ahora actualmente necesitan, es un desafío para ellas, es la comercialización. Urgen propuestas que se promueva el comercio de sus productos. Cabe señalar que el traslado de sus comunidades hacia la capital de la provincia son altos. El costo de un pasaje, sí tienen que navegar en bote o pequepeque, luego trasladarse en carro, por carretera. Entonces los costos bordean sobre los 150 soles, ida y vuelta serían como 300 soles. Y si hablamos de salud, el problema no es solo de distancia. Hay buenas intenciones, por así decirlo, de querer conservar los idiomas originarios. Sin embargo, las instituciones públicas como por ejemplo el Poder Judicial, el hospital o la misma unidad de gestión educativa no tiene lo que decimos traductores. Esta también es otra necesidad que también muchas mujeres han manifestado. Cuando, por ejemplo, van a atenderse al centro de salud, por ejemplo, en Quipacieto, por ejemplo, tienen una casa materna, pero no tienen personal de salud que hable su idioma, que es el idioma maxigenca. En ese sentido, esta es una dificultad para que las mujeres o las personas puedan acceder a atenderse en el servicio de salud, porque no se entienden. Entonces, el personal de salud también cae en este error de querer adivinar o tratar de entenderles, pero hay estos conflictos que se generan ante la incomprensión que se da debido al idioma, ¿no? Y en el sistema de justicia, la cosa no cambia. Escuchemos lo que dice Ada. Solo decirte que el Ministerio de la Mujer tiene dos oficinas de centro de emergencia mujer para atender casos de violencia en la convención. Bueno, serían 3, ¿no? Contando el de Pichari. Tiene una en Pichari, otra en Quiteni, que abarca el distrito de Echarati y el centro poblado de Quiteni. Y cabe señalar que el centro de emergencia mujer de Echarati tiene la dificultad de la distancia, porque desde el pueblo de Echarati hasta el pueblo de Quiteni son como 3 horas de viaje.
Entonces, el funcionario que tiene que atender casos de Cherati tiene que viajar también hasta Quiteni, o de Quiteni tiene que venir hasta Echarati para atender los casos, ¿no? La fiscalía se encuentra en Echarati, pero bueno, es una de las dificultades que tenemos. Y tenemos otra oficina del Centro de Emergencia Mujer en Quillabamba. Imagínate, te estoy hablando de 18 distritos de la provincia de la Convención y tenemos solamente 3 oficinas del Centro de Emergencia Mujer. Es decir, si ya desde ahora el Ministerio de la Mujer ya tiene dificultades no se abastece para atender todos los casos de violencia violencia hacia la mujer, imagínate si lo cierran, ¿no? Esto se anula. Entonces, lamentablemente que a pesar de las deficiencias que pueda tener este ministerio, nosotras consideramos que estamos en contra de la fusión, ¿no? Creemos que esto va a limitar mucho más el acceso a los derechos fundamentales de las personas más vulnerables, sean en este caso como el sector de la población que abarca las poblaciones del Ministerio de Inclusión Social y también del Ministerio de la Mujer. Entonces, las mismas abogadas y abogados de los centros de emergencia mujer no se abastecen para atender todos los casos que vienen, ¿no? Estamos hablando de casos de maltratos físicos, maltratos psicológicos, estamos hablando de casos de denuncias por violación sexual a menores de edad, y estos casos hoy en día van en aumento, y no van en aumento porque hay más violaciones, no, va en aumento porque las personas, las mujeres, ya están siendo sensibilizadas en cuanto a que estas violencias se tienen que denunciar. Hace muchos años, lamentablemente, había una validación, había una normalización de la violencia en nuestras familias. No existían los abusos sexuales en el matrimonio. No se sabía que había violación sexual en las parejas, por ejemplo, en los casos de niñas que son estos arreglos, las uniones civiles acá son muy comunes acá en la provincia. Eso es algo también que como colectivo feminista rechazamos, las uniones civiles con menores de edad. Muchas veces cuando un hombre adulto abusa de una menor de edad y la embaraza, la familia de la menor de edad lo que hacen es arreglar con la familia, con el hombre. ¿Y qué dicen? Como ante la familia que es vulnerable y que no tiene muchos recursos, deciden entregar a sus hijas a los violadores para que ellos se hagan cargo del producto de la violación y de la misma menor de edad, ¿no? Entonces es una situación muy terrible, son casos que superan la ficción, pero existen. Hemos conocido casos de niñas de 11 años que han llegado a los hospitales embarazadas con embarazos desde 6, 7 meses. También hablamos con Patricia Soria Torres, regidora de la Municipalidad Provincial de la Convención y expresidenta de la Asociación de Regidoras de la Región de Cusco. Ella ve otra cara de la misma moneda, el uso simbólico y superficial de la interculturalidad. Si hablamos de un enfoque intercultural, pues debería realmente relacionar, interconectar el enfoque intercultural. Pero sin embargo, a veces estamos más relacionándonos a cubrir algunas festividades, queriendo relacionar lo intercultural con alguna festividad. Entonces, lo cual no está bien. Entonces, volvamos al ejemplo de Viena. Mientras allá aplauden nuestros trajes típicos, acá no hay traductores en el hospital de Quillabamba. Mientras allá se celebra el color de nuestras culturas, acá un adolescente ashaninka no entiende lo que el doctor le quiere decir en una consulta. Eso no es interculturalidad. Eso es discriminación disfrazada de orgullo. Y no olvidemos lo que está pasando con las escuelas. Pero además, hoy el Congreso discute una ley para permitir que profesores monolingües, que no hablan ni quechua ni ashaninka, enseñen en escuelas interculturales. Nuestra Carta Magna, la Constitución, hay diferentes convenios, tratados, normativas que dan derechos a las personas para que sean tratados de la misma manera, con la igualdad, en el tema del lenguaje y todo, diferentes accesos. Sin embargo, todos los servicios básicos que le brinda a nivel nacional en los diferentes programas sociales que se pueda tener, llámese en sector salud, sector educación. Entonces les está dando la educación en el lenguaje, que es respetando sus costumbres. Asimismo, en el sector salud,
tampoco se está dando a los profesionales con el mismo, tengan el mismo lenguaje o respetando también sus costumbres. No existe este espacio que sea con enfoque intercultural, donde se les atienda conforme a su cultura, respetando sus tradiciones, sus costumbres, en su lenguaje y dándole las mismas oportunidades y espacios en lo que ellos corresponden. Finalmente son ciudadanos peruanos, que todos por ley tenemos los mismos derechos. Y ahora yo pregunto, ¿no es acaso una forma de violencia no ser atendido en tu lengua originaria? ¿No es una forma de exclusión que se celebre tu vestimenta pero se ignore tu idioma? Pero no todo está perdido. Hay mujeres que resisten, que luchan, que están enseñando a sus hijas que tienen derecho a hablar, a opinar, a decir no. Hacerles ver a todas que sí podemos lograr muchos objetivos, que sí podemos realizar muchas cosas y que siempre la mujer nunca está por debajo del varón, tampoco por encima. Siempre estamos de igual, buscando los objetivos, queriéndonos, siempre buscando el beneficio colectivo, y que las mujeres desde ya somos muchas y somos grandes y vamos a conseguir muchas cosas, a seguir adelante, a fortaleciendo, a sensibilizar a todas nuestras niñas, a no ser sumisas, siempre a ser líderes, a decir lo que pensamos, siempre dentro del margen del respeto, salir adelante. Hermanas, hermanos, la interculturalidad real no se celebra en Viena, se construye aquí, en cada posta, en cada escuela, en cada comunidad, donde se respeta la lengua, la cultura, los conocimientos y el cuerpo de las mujeres indígenas. Sigamos caminando juntos, defendiendo nuestras lenguas, nuestros cuerpos y nuestras voces. Qué importante el mensaje que nos acaba de dar René, y por supuesto en las palabras de la regidora de la provincia de la Convención. Vamos a tomar en cuenta desde nuestras comunidades también hacer que el enfoque intercultural esté presente en cada atención, en cada servicio que se brinda principalmente en las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país. Y bien, la semana pasada dimos cuenta de una estadística que expresaba cómo estaba el índice de pobreza, pero esa pobreza basada en el ingreso monetario. Hoy el economista Pablo Villa nos trae importante información también referida al índice de pobreza, pero más basado en el tema de acceso a los servicios básicos, con énfasis en Cusco y Apurímac. Escuchemos. Muy buenas tardes, estimados amigos de este programa Uyarina Sunchis. Bueno, vamos a seguir comentándoles y alcanzando algunas informaciones respecto a la situación económico-social de las familias, principalmente de las regiones de Cusco y Apurímac. La semana pasada hablamos estos resultados de la pobreza que el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha publicado, ¿no? Pero esta vez les vamos a compartir información sobre el índice de competitividad regional que elabora permanentemente el Instituto Peruano de Economía. Entonces tenemos ya los resultados finales del índice de competitividad regional 2024 y pronto saldrá a junio 2025, pero algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, en este índice lo que se presenta de cómo las regiones van avanzando o en qué puesto van ubicándose de acuerdo por lo menos a 5 aspectos, ¿no? Que son económico, de infraestructura, salud, educación, gobernabilidad, entre otros aspectos que mide este índice de cómo van las regiones a nivel nacional. En ese sentido, por ejemplo, para el año 2024, Cusco ocupa el lugar 8 de los 25 regiones que hacen vigilancia en este índice, y la región Apurímac en el puesto 16. En el caso Cusco habría mejorado un punto, porque en el 2023 estaba en el puesto 9. Uno dice que es mejor cuando se acerca al primer lugar, es decir, si uno está en el segundo, tercero, es la región con mejor desarrollo económico, social, infraestructura, salud, educación. Pero en el caso, digamos, Apurímac, en el 2024 está en el puesto 16, ¿no?
y en el 2023 estaba en el puesto 15, ¿no? Entonces, ese es el rango de la región Apurímac, y en el caso Cusco es el rango entre 8, 9 puestos, ¿no? Esa es la realidad en esta medición del índice de competitividad. Pero este índice nos muestra también otros datos importantes, ¿no? Por ejemplo, a algunos les voy a comentar. Por ejemplo, en el caso Cusco, con acceso a electricidad, agua y desagüe, cerca del 32% de la población aún no cuenta con estos servicios. Entonces, es decir, casi un tercio de la población carece todavía de un acceso al servicio de electricidad, agua y desagüe, ¿no? Y en el caso de Apurímac, esto todavía se eleva a un 42%, ¿no? Esta es una cifra que tenemos que tener presente para poder desarrollar también las inversiones respectivas. Ahora, el otro asunto que es muy importantísimo es la red local, si esto está pavimentado. De la red vial está pavimentada y afirmada, es decir, casi el 58% de estas vías no están en estas condiciones. Y en el caso Apurímac, apenas el 34% de las vías a nivel de la región tienen esa condición de afirmada o pavimentada, ¿no? Otro dato importante es la continuidad en la provisión de agua potable, es decir, cuántas horas las familias cuentan con este elemento líquido. Y lo que bota este índice, que hay que tener mucho en cuenta, creo, es que en el caso Cusco, continuidad del servicio del agua. En el caso de Apurímac, esto es todavía mucho mejor, porque contarían casi con 21 horas, casi las 24 horas, ¿no? Entonces, esta cifra sí nos llama la atención, porque comprobamos que en muchas localidades esto no es así, apenas se cuenta con horas en la madrugada o también en la tarde, ¿no? Bueno, y teniendo datos del sector salud, ¿no? Nos muestra también que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, en el caso Cusco, está bordeando el 9.5%, ¿no? Casi 10% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Y en el caso de Apurímac, esta cifra se eleva a un 19%. Es decir, casi de cada 100 niños, casi 20 niños, en el caso de Apurímac, están con desnutrición crónica, ¿no? Y otra cifra que también lo vemos es el asunto de prevalencia de anemia, ¿no? En niños menores de 35 meses. En esto sí las cifras son muy alarmantes. Casi el 50% de los niños menores de 35 meses estarían con anemia, estimados, ¿no? Y en el caso de la región Apurímac, el 56% de los niños menores de 35 meses tienen anemia que se ha registrado, ¿no? Entonces son cifras demasiadamente alarmantes en vista de que esta parte de la anemia afecta directamente al aspecto del desarrollo físico, del desarrollo mental, entre otros aspectos del niño, y por lo tanto se tiene que tener mucho en cuenta estos datos que estamos hoy día compartiendo. Y finalmente vamos a también tratar el tema de analfabetismo, ¿no? Analfabetismo en poblaciones mayores a 15 años. En el caso Cusco, en la región Cusco, esto está cerca del 9%, y en el caso de Apurímac está por el 11%. Entonces tenemos todavía población considerable con analfabetismo, aquellos que están mayores de 15 años. Entonces, son estas cifras que hemos querido compartir para que nuestras autoridades, nuestros líderes locales puedan tomar en cuenta de que hay cifras que tenemos que trabajar con mucha urgencia y con mucha delicadeza para poder mejorar las condiciones de vida, principalmente de los niños, de las niñas y de la población vulnerable. Eso ha sido, compañeros, hoy día. Muchas gracias. Y ese era el economista Pablo Villa.
Ahora damos paso al Observatorio de Agua y Agroecología y Área para conocer una importante información que ha preparado Brian Casquina. Escuchemos. Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos otra vez más al segmento de Kawarizum. Hoy en Voces para Sistemas Agrícolas y Alimentos Sanos, Justos y Ecológicos, tenemos el gusto de presentarles una historia que nace desde el corazón del mismo Colombia. Nuestra invitada es Estela Taimal, autora del hermoso trabajo titulado La magia de la agroecología con los niños, un proyecto conmovedor que pone en el centro a los más pequeños. Estamos comprometidos con la agroecología, fomentando la producción de alimentos orgánicos, alimentación propia y protección del medio ambiente mediante la educación. Nuestros objetivos principales: ser guardianes de la vida y de la madre naturaleza, fortalecer la sostenibilidad ambiental, preservar semillas nativas y criollas, mantener la soberanía y seguridad alimentaria del territorio. Las estrategias utilizadas son actividades lúdicas y pedagógicas en el grupo de Chagreritos El Talcal, capacitaciones teoriprácticas con enfoque agroecológico ambiental en la Casa del Pensamiento del Talcal, herramientas para impulsar la autonomía territorial y agrobiodiversidad, áreas de enfoque de trabajo, uso de insumos orgánicos, transmisión de saberes y recetas tradicionales, cosmovisión y conexión con la naturaleza, reciclaje y reducción de residuos, dibujo y arte, beneficios adquiridos, educación integral para niños y jóvenes, promoción de la autonomía territorial, conservación del patrimonio cultural y natural, desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. A través de actividades lúdicas y pedagógicas, estos niños aprenden no solo a sembrar, sino también a cuidar, a valorar y defender su territorio, sus cosmovisiones y sus costumbres. Para conocer más sobre iniciativas agroecológicas y seguir impulsando el cambio, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y ese fue Brian Casquina con la sección de CAL del Observatorio Kawarizum. Ahora es momento de escuchar una importante información sobre la gestión comunal, un informe de Ada Koyuri. Escuchemos. Imaynayan kakushankis ñañaykuna turaykuna kunan punchay desde Asesoría Campesina nisqamanta parlarimusunchis ñañachaykichis Ada chaymantapis ñañachaykichis Stephanie nispa matipayamanchis kay Padrón General de Comuneros y Comuneros nisqamanta iman chay nispa tapukunchis chaymi nin kaysi Registro de Comuneros y Comuneros nisqa chaypis reconocisqa kashan Asamblea Comunal General nisqa chaypis qhawarinku pikunan chay ujupi integrananku nispa chaypis kanku comunerukuna calificados chaymanta qhawarinchis allinta matipayananchispaq kay Reglamento de Ley General de Comunidades Campesinas chaypi allinta parlapaymanchis kay capítulo 2 artículo 24 nisqapis kay comunero calificado kun imaynatan llankarinqaku ima datukunan chay ujupi haykunqaku chaymantapis niwanchik sapa ishki watan kay Padrón Generalqa cambiarikuna actualizakunan nispa nishawanchis rik imanaqtintaq kay Padrón Generaltari noqanchis actualizasqatari hap'inanchis chayta abisninpi ñañachanchikkuna tapurikamunku riki chaypis allinta qhawarinanchis kay ishki watapi imaymana riki pasanman qhawanku riki comunerukuna wakinkunaqa waq karumanta chayamushanku hina comuneron kayta munani nispa ninku chayqa nuevo comunerukuna integrakunqaku riki wakinkunaqa manañan comunero ñan watayta kunanqa ñan juntayapuniña entonces noqaqa comunidad samapusaqña nispa niku utaqchu mayninpiqa ñawpapushankuña riki wañurakapunku entonces chaypis allinta padrontaqa matipayananchis qhawananchis kay ishki watapi riki qhawaran imaymana pasanman chayqa chaychata allinta matipayananchis actualizananchis nispa niwanchis riki chaypipis qhawarinanchis kay Padrón General nisqapiqa condicionkunas kan rimashanchispis hina kay condición riki comuneros calificados nisqa paykunas qhawarinanku allinta
chaypis allin aprobasqa kanqa Asamblea General Comunal. Paykuna sia qhawarinqaku si realmente kunan comunidad llank'ayta munanqaku asamblea qhawarinkum ari chaqaqta entonces comunero kanqa entonces comunero calificado kanqa nispis aprobayunku ki asamblea comunal nisqapi chaymanta qallarinku empadronayta rik ña entonces chaypiqa padrón uhupi ña tarikunqa. Imanaqtintaq kunan imaynatan kay documento de padrón general nisqata actualizanku chaypis ya qhawarinku kay primerta libro de padronta. Chaypis abisñinpiqa wakin libro de padronkunaqa tantarukushanña. Wakinkunaqa riki mana ña sea qillqachakunapis qhawaykushanñachu utaq liq'irakapun. Entonces chaypi qhawarinku ari necesariamente kay libro de padrontaqa huqchata rantikamunanchis chayman qhawarisunsi nispa. Wakinkunaqa ninku amaraq chayllapiraq kuna hunt'arusunsi chaypis ya rinku llapa datukuna riki kay comunerokuna hayk'aqmi ima sutin, hayk'aqmi naceran, imaynatan pay llank'ariyta munashan, hayk'an wawan chaykunata llapanta kay libro de padronpi qhawarinqaku riki chaypi llapanta churarunqaku chaymantapis qhawarinku riki imanaqtintaq kunan sasachaykukuna mana kanchu actualizaqtinku riki wakinpiqa ñañanchiskuna turanchiskuna yasta wañurakapunku chaypis qhawarinanku hayk'aqtaq wañukapuran chaytas anotanku entonces chaypaqpis ñan actualizanankuna kanqa chaytapis riki utaq sancionasqa wakinkuna kashanku chaytapis qhawarinanku ya padronasunchu icha manachu nispa asambleapipis qhawarinqaku chayta entonces chaykunatapis paykuna allinta qhawarinanku asamblea comunalpi utaqchu waki comunidadpikunaqa observasqa riki lluqchishanku entonces qhipa patachanmansi observación nispa churarinku riki entonces paykuna sancionados o retirados comunerokuna kashan chayta observacionpi churarinku allinta qhawarinankupaq riki mana ña padronpi waqmanta pantarunankupaq nishanchispis hina sapa ishki watas kay padrontaqa allinta qillqanchananchis chaytapis allinta ya apaychanan kay junta directiva paykuna umallinanku kay padrón general nisqata chayllacha kunan p'unchay parlapaymusqay kanman tupakunanchis kama. Bien, muchas gracias Ada por esta importante información. Recordarles a nuestras hermanas y hermanos que están como directivos comunales en diferentes comunidades campesinas de Cusco, Apurímac, Puno, del sur del Perú, que pueden solicitar asesoría en la Casa Campesina del Centro Bartolomé de las Casas de lunes a viernes de 8:30 a 3 de la tarde. Bien, y antes de finalizar, queremos contarles que este domingo 25 de mayo el Centro Bartolomé de las Casas está cumpliendo 51 años. En medio de un contexto nacional desafiante, el Centro Bartolomé de las Casas celebra este 51 aniversario reafirmando su compromiso con el desarrollo integral, la interculturalidad y los derechos de los pueblos andinos y amazónicos del sur del Perú. Desde su fundación en 1974, el CBC ha sido un referente en el acompañamiento a comunidades campesinas e indígenas, promoviendo el diálogo de saberes, la información de líderes locales y la defensa de los territorios frente a amenazas sociales, ambientales y políticas. Cumplimos 51 años con la misma convicción de siempre, poner nuestro trabajo académico, comunicacional y territorial al servicio de las comunidades, sus luchas y sus propuestas para un futuro más justo y sostenible. Bien, y ya volviendo a repetirles que los esperamos siempre en el Centro Bartolomé de las Casas, en sus locales de Pampa de la Alianza y Casa Campesina, donde tenemos servicios que brindamos a las comunidades rurales e indígenas de nuestro país, tanto en formación, capacitación como en asesoría. Y precisamente vamos a contarles algunas actividades que se están realizando a propósito del aniversario del CBC. Este viernes 23 de mayo, el auditorio César Mesa del Hotel La Casa de Fray Bartolomé será escenario del seminario presencial y virtual Gobiernos Territoriales y Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonía Sur Peruana, un espacio de encuentro clave para debatir el presente y futuro de los pueblos indígenas de la región. El evento, que se desarrollará de 3 a 7 de la tarde, reunirá líderes indígenas, investigadores y especialistas en educación intercultural, quienes abordarán diferentes temas como la conformación y fortalecimiento de gobiernos territoriales indígenas en contextos amazónicos,
los principales desafíos de la educación intercultural bilingüe, marcada por profundas brechas estructurales, y experiencias inspiradoras como de la nación machiguenga y el papel transformador de la Universidad Intercultural de Quillabamba. Pueden acceder a este evento también a través de nuestro Facebook. Esta semana el Centro Bartolomé de las Casas, por invitación del Gobierno Regional de Puno, participó en el segundo encuentro binacional Perú-Bolivia. Protejamos el lago Titicaca, fuente de vida y cultura. Un espacio de diálogo y acción por la protección del lago más alto del mundo. El encuentro reúne autoridades, jóvenes, organizaciones de ambos países, compartiendo propuestas y experiencias para cuidar esta fuente vital del altiplano. Sigamos trabajando por un lago limpio y vivo. Este evento continúa hasta el 22 de mayo con visitas de campo, más iniciativas conjuntas. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de la edición de hoy. Los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde a través de Radio Inti Raymi y también de nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Hasta el próximo jueves. Uyarine Cusinchus es producido por el Centro Bartolomé de las Casas. Hoy estuvimos en la conducción Marco Quispe, Ana Román y en los controles Guy de Ceballos. Hasta la próxima. Tinkunanchiscama. CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico.